Buenas noches, maestro. Mi nombre es Bernal Vázquez Abraham Emanuel del grupo 3M7. Voy a hacer lo del video del segundo parcial y sin más que decir, continuamos. Ahorita voy a hablar sobre el sistema de frenos de tambor y el de disco. El sistema, ¿cuál es el que conviene o cuál es el que, si me preguntarían a mí, pues yo diría que el de disco? ¿Por qué el de disco? Porque el de disco es más seguro de que cuando llueva, pues al momento de frenar puedan que las pastillas hacer su trabajo bien, de una forma segura y que nada los estorbe y pues una seguridad de frenar augustamente. Y en el tambor no. Hay partes de cuando llueve, el tambor no es seguro porque luego se le puede filtrar el agua y puede formar como una película para que no funcione bien el sistema. En el sistema de frenos tenemos lo que es la pinza. En la pinza encontramos las pastillas. ¿Por qué le llaman pastillas? Porque las pastillas se parecen a unas pastillas de medicamento. Entonces, cuando nosotros accionamos el freno, cuando nosotros presionamos el freno, pues estas pastillas lo que hacen es de una forma que digamos se comprimen, pero creo que no es muy buen este término, así que se comprimen, o sea, hacen que se comprimen y el disco va girando, o sea, hace que frene la fuerza de la llanta que nosotros ejercimos y haga que no se mueva, o sea, que no se mueva para nada. Entonces, de hecho aquí están las pastillas, ¿no? Aquí adentro. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí entonces es el disco que va embonado a la llanta por el rim y en los frenos de tambor. En los frenos de tambor lo que hacen es nosotros accionamos el freno y por medio de una bomba te transmite aceite claramente. Necesita aceite, no podemos usar cualquier otro líquido porque no va a ser lo mismo, la misma presión del agua con un tipo de aceite más profesional. Entonces nosotros cuando presionamos el freno va a hacer que esto como que jale y al momento de estar rodando, que esté rodando, pues va a hacer que accione y va a hacer crear fricción para frenar obviamente a lo que la fuerza. Los componentes del sistema de tambor tenemos claramente lo que es el tambor que está en la parte superior, en la parte exterior de la llanta. O sea, si nosotros quisiéramos reparar el sistema de tambor, lo primero que vamos a encontrar es el tambor. Después que nos encontramos el muelle de retención, que estas dos sirven como para que accionen las palanquitas y puedan hacer su función de lo que le dije de jalar. Ya después de eso nos vamos a encontrar con las zapatas de freno, que es la que acciona cuando hacen el movimiento, va a hacer que roce con el exterior, se podría decir, del tambor. Los muelles de recuperación ya de una vez que accionamos pues van a volver a su estado normal. El soporte de freno y después encontraremos el cilindro de la rueda, que es esta parte de acá, y la placa de tensión. Y también, bueno, aquí no lo mencionan, pero también tenemos el plato, que es esta parte de acá, que es la base para los otros componentes y que va agarrada de, de la llanta, bueno, de la llanta, no me acuerdo muy bien, la verdad, pero va a seguir el mismo movimiento de la llanta y pues cuando nosotros obviamente frenemos otra vez, va a hacer que frene de una forma de exterior. Y luego el sistema de enfriamiento. Igual para el cuerpo humano nosotros tenemos que tener una temperatura adecuada para no sobrecalentarnos y no llegar a morir o tener un mal funcionamiento de nuestros diferentes sistemas. En este caso es similar al automóvil. El sistema de enfriamiento lo compone el tapón de llenado, el ventilador, ahorita se lo explico, el radiador, la bomba de agua, el sensor de temperatura del motor, el termostato. El termostato nos va a ayudar para
medir la diferente temperatura que se encuentra el aceite o bien el agua. Ahorita voy a explicar un poco más a detalle. El intercambio del calor para el calentamiento del aire, que es esta parte de acá, se encuentra casi a la parte exterior por donde se encuentra el volante. No, que volante. Bueno, según yo, se encuentra como por donde echamos nosotros el anticongelante, según yo, no creo que ya saqué con esto. Camisas de agua que se encuentra acá. Ok, funcionamiento del sistema de enfriamiento, nosotros lo que echamos es anticongelante, pero realmente el anticongelante debe ser fregón, perdón por la palabra, pero tiene que ser fregón para aguantar altas temperaturas y bajas temperaturas. Anticongelante, lo que yo estuve investigando del anticongelante es de que lo contrario de congelante, lo que no se congele, realmente así se llamaría la palabra, que no se congele el motor. ¿Y por qué no sería anticalor? Más bien el anticongelante viene de las partes de Europa y de Estados Unidos, de Canadá, por zonas muy frías. Entonces, obviamente en esas zonas usan el auto y cuando se enfriaba el motor, necesitaban un aceite que los ayudara a que no se enfriara el motor y siguiera en su funcionamiento, porque luego llegaba a veces donde el motor de que se enfriaba, pues no, obviamente no iba a funcionar y podría causar diferentes disturbios en el motor. Entonces lo que se les ocurrieron fue inventar un anticongelante para estos casos, para que no se enfriara el motor ni que para que se sobrecalentara el motor. Y aquí en las partes de México, Colombia y países latinoamericanos donde hace un poco de calor, pues le podríamos echar agua realmente, porque no, o sea, como verá, pues no entra en contacto con otros sistemas que tienen que obviamente necesitar un aceite para poder lubricar. Pero aquí en este caso no estamos lubricando, lo que estamos haciendo es que no se enfríe ni que se sobrecaliente el motor. Y el ventilador de acá, el ventilador funciona por medio del motor. Conforme está funcionando el motor, también está funcionando el ventilador. Porque por medio cuando nosotros metemos velocidades y eso, el ventilador también está haciendo su funcionamiento, está en constante. Obviamente no va a apuntar el aire hacia acá, sino va a apuntar el aire hacia adentro, para que se pueda enfriar más fácilmente el motor y que no esté sufriendo daño sobre él. Y componentes del motor. En los componentes del motor podemos encontrar la culata, el bloque y el cárter. Lo que yo estoy aprendiendo en lubricamiento de sistemas es de que obviamente también lo que usted nos explicó fue de que el aceite se encuentra debajo del cárter en las mañanas, y cuando nosotros lo encendemos, el cárter hace que pase por el sedazo, la bomba, el filtro, que el filtro es muy importante porque si no hay una buena filtración del aceite, hay componentes dañinos que pueden hacer que el motor entre en mal funcionamiento y que cuando los cilindros o los pistones estén haciendo su debido procedimiento de explosión y no, es compresión, explosión, no, primero era admisión, explosión, compresión, no, qué babosadas estoy diciendo. Es primero admisión, compresión, explosión y expulsa. Y entonces, cuando ya nosotros encendamos el auto, pues el aceite debe de fluir por todas las partes que no lo mencioné, que era primero el cárter, luego el sedazo, la bomba, el filtro, las venas de lubricación, y luego de ahí se divide por el cigüeñal y el árbol de levas, y otra vez se vuelve a repetir. Igual como nosotros en el cuerpo humano, si por ejemplo en el dedo obviamente tengo que estar constantemente consumiendo cosas para que lubriquen la articulación, pues igual acá nosotros tenemos que tener un buen aceite para que no esté funcionando el auto.
Bueno, pero yo no estoy hablando para lubricar, ¿no? Sino los componentes. Luego aquí tenemos el árbol de levas, que es lo que le estuve mencionando. Del cárter pasa a los demás sistemas, que es la bomba, el filtro, ya lo almacén. Luego tenemos las válvulas. Acá están, bueno, por acá están las válvulas. No se alcanza a ver, pero por acá están las válvulas, por donde están los cilindros. Por, por donde causan la chispa para que los pueden hacer los 4 tiempos del motor. Por aquí más o menos se encuentra, no sé si me voy a entender, el árbol de levas es donde se encuentra lo que es para lo que es la admisión y la compresión, bueno, la admisión y luego la expulsación, el primero y el último de los 4 tiempos del motor. Y acá podemos encontrar la biela. Esta parte de acá donde sostiene el pistón, bueno, el cilindro, se encuentra acá y, bueno, obviamente que los cilindros van a estar como acá, y cuando esté el cilindro acá y o se esté comprimiendo, pues obviamente se va a expulsar rápidamente, y esta parte de acá va a ser la que soporte pues esa fuerza y pueda seguir funcionando el sistema del motor. Acá tenemos el cigüeñal, que es esa parte de acá donde une al, a la biela. Y por último, bueno, hasta abajo tenemos el cárter, que ya obviamente mencioné que el cárter es donde se acumula el aceite, y ya después, después cuando lo encendemos, el aceite se distribuye a todo el motor, que lubrica obviamente. ¿Qué me gusta esto? Bueno, el cárter es donde se ubica el aceite, donde ya después se pasa al motor para que le dé una buena lubricada. Yo le quería enseñar en mi motor de mi papá, pero pues no quiero que me regañe. Todavía quiero vivir, pero todavía quiero vivir. Y a continuación va a haber como una tipo de animación. Esta la saqué de Google Imágenes, se me hizo interesante, pero bueno. Aquí como podemos ver, cuando nosotros accionamos el clutch, lo que estamos haciendo es de que se despegue un engrane y que no esté avanzando el auto, sino se quede por un momento estancado ahí medio en la carretera, pero que obviamente conserve su movimiento que teníamos actualmente. Ok, lo despega, ¿no? Entonces, cuando lo despega, nosotros tenemos que accionar una velocidad. En este caso, pues nos está mostrando las diferentes acciones que nosotros hacemos. Acá, obviamente, la fuerza que genera el motor, los pistones, el cilindro y todo eso, se transmite. Bueno, supongamos que acá está el motor, ¿no? Se transmite por este medio de acá. Acá nosotros nos vamos a encontrar con unos engranes, y cuando nosotros accionamos el clutch y la velocidad que nosotros queramos, obviamente la fuerza se va a transmitir acá. Acá creo que me parece que es la tercera velocidad. No, perdón, no era la tercera. Bueno, el chiste es de que cuando es la cuarta, más bien, cuando accionemos la velocidad, va a pasar por diferentes engranes de la velocidad, y esto está diseñado para que nosotros podamos controlar a qué magnitud queremos ir, a qué revoluciones queremos ir. De hecho, en la película de Ford versus Ferrari, que se la recomiendo, pues se menciona que nosotros podemos ir a 1500 revoluciones por minuto. Es el límite máximo que nosotros podemos experimentar. Ya fuera de eso no podemos rebasar esa velocidad, porque es como rebasar las leyes de la física, que realmente no se puede. Y aquí nos están mencionando como la dimensión de los engranes. Yo sinceramente no entendí eso, pero aquí nos menciona de los diferentes procesos que nosotros metemos diferente velocidad y a qué engranes se lleva, y pues sí se me hace curioso, la verdad. Y aquí los diferentes componentes de las velocidades. Tenemos acá el motor, como le mencioné, que se iba en la parte verde de acá, y luego tenemos aquí la primera velocidad, la segunda, la tercera, cuarta, quinta, y por último tenemos la reversa, y tenemos el piñón de vacío que va engranado a la marcha de la reversa, y el eje
el eje posterior que se encuentra pues abajo, digo abajo, bueno, sí, abajo de las diferentes velocidades que nosotros ponemos y de los diferentes engranes que debe de ir colocado para después transmitirlo a las llantas que, que obviamente están conectados y fin. Ah, por último, se me olvidó comentarle que en el motor tenemos obviamente un sistema para quitar los gases, que obviamente es el escape, es el que se encarga de eso, de sacar esos malos gases que tenemos dentro del motor. Obviamente lo relaciono con el cuerpo humano, yo lo relaciono con, con los, digamos, pues gases. Cuando nosotros echamos un pedo, pues soltamos los gases que no debería tener nuestro cuerpo. Entonces es lo mismo acá con el escape, pues quita todos esos gases malos del motor para que siga en buen funcionamiento. Si no estuviera el escape, pues los gases malos que están en el motor pueden provocar un mal funcionamiento del motor. Entonces pues, es necesario pues obviamente el escape, realmente todas las funciones, ¿no? Pero bueno, eso sería todo lo que viene siendo mi video. Y bueno, me despido, espero que tengan buen día y pues realmente muchas gracias por enseñarme, y a pesar de que estuve hablando media tontería, eso creo. Y pues bueno, muchas gracias, hasta luego.